Bendiciones una vez más. Gracias por estar con nosotros. Este que les habla es su amigo y pastor Pedro García, pastor de la Congregación Catedral de la Fe, aquí en el DFW, dándole las gracias y la bienvenida una vez más a Un Contigo en Familia. También agradeciéndole a la gente del Ministerio Internacional Radio TV, Teshuva Sana y Restaura, de nuestro Roe Carlos Reyes, que es una bendición y un honor poder servir al Todopoderoso juntos y hacer que nuestras jornadas sean unas jornadas de algo variado. Muchos de nosotros a veces no encontramos qué ver, qué escuchar, se nos hace difícil elegir realmente qué vamos a estar viendo y qué vamos a estar compartiendo. Y parte de las cosas importantes o interesantes es que estamos tratando de traer algo que de alguna manera edifique tu vida, no te traiga estrés, te calme, te vaya poniendo herramientas en tus manos para que podamos seguir aprendiendo. Una de las cosas es que vamos a estar estudiando la escritura. Ya estamos terminando el libro de Deuteronomio, así que es una bendición y un honor. Así que vamos a estar tocando lo que es la Biblia, la escritura, la Torá de nuestro rey, y está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 27 del 1 al 10. Y di conmigo, por favor. Bueno, esto te lo voy a decir yo. Quédate calladito ahí. Yo lo voy a decir. La cal se puede borrar con el tiempo. No lo permitas tú. La cal se puede borrar con el tiempo. No lo permitas tú. Gracias a la gente que se sigue conectando. Gracias a toda esta gente hermosa que se están conectando. Y le voy a hacer las advertencias del lenguaje. Esto es como ponerse el cinturón. Vamos a estar haciéndole unas advertencias porque posiblemente usted pueda escuchar en mi lenguaje, en el lenguaje de la gente que están en el chat, también palabras como esta para Dios Yahweh, Hashem Elohim, el Eterno, el Rey del Universo, Adonai. Para la palabra Jesús puede estar viendo que se utiliza la palabra Yeshua, Yeshua HaMashiach y el Mesías, o diferentes expresiones que tengan que ver con la función de aquel que fue al madero. Porción para Shah o la Biblia, Torah, el mal llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, para los santos, Kadosh, Paz, Shalom y otras palabras más que vamos a encontrar en las narrativas, posiblemente la gente que se une con nosotros al chat. Así que gracias por estar con nosotros y es un honor poder escuchar y ser expuesto a la palabra del rey. Así que vamos a comenzar escuchando las palabras del rey que están en Deuteronomio, como te dije hoy, 27 del 1 al 10. La palabra del Padre dice de la siguiente manera. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pasen el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribiréis en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra. Que Jehová tu Dios te da tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, lavarás estas piedras que yo os mando hoy. Levantarás, en el monte Ebal y las evocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente las piedras todas las palabras de la ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es una bendición poder escuchar las palabras del Padre. Un saludo y un abrazo a Caleb, mi hermano, maestro, amigo y parte de la generación que se está levantando y está haciendo que tú y yo sigamos motivados, que podamos ver que hay una generación que se está levantando mientras muchas de la generación de hoy en día están por otro rumbo. Tenemos gente que se está levantando en diferentes partes del planeta,
Este Caleb es uno de ellos. Así que, hermanos, yo lo que espero es que usted y yo podamos mirar a estos jovencitos y podamos decir, todavía hay un remanente que ha permanecido de pie y que no ha doblado rodilla a Baal. Gracias, mis amados, porque son parte de esto que está pasando en el mundo entero, en donde se está levantando un pueblo que ama al Eterno, que está haciendo todo lo que el Padre nos mandó a hacer. Así que estamos preparándonos para cosas grandes, para que la gente comience a mirar y a buscar y puedan mirar una alternativa de vida a través de nuestro Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, pero vamos a comenzar el día de hoy y vamos a tocar este tema interesante que, como le dije ya, la cal se puede borrar con el tiempo. No lo permitas tú. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Miremos esto. Hermano, no se ría de mis fotos, hermano. Es que son las fotos que escojo a veces a altas horas de la madrugada y diferente. Lo que quiero es que puedan transmitir un mensaje y que podamos ver cómo acomodamos las cosas con el contenido que quiero traer. Este es de estos capítulos que es un poco incómodo para los eruditos, porque muchos dicen que este capítulo está fuera de lugar. Hay opiniones encontradas en todo esto, que si Moisés estaba hablando, que si él no estaba, que si estaba, y usted se va a dar cuenta que hay como una lucha campal, como esa foto que le traje. Hay una lucha, los sabios no se ponen de acuerdo, unos dicen no, otros sí, y empiezan todos estos argumentos. Pero una de las cosas interesantes es que aun cuando los sabios no se pongan de acuerdo, tú y yo tenemos la oportunidad de exponernos a la palabra del Rey, no dudando ni una sola palabra, sino que mirando a ver qué nos falta para poder comprenderla. El problema no es encontrar faltas en la Biblia, el problema es encontrar las faltas en ti y en mí. Así que esto es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de mi Rey, la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, la palabra de Elohim, la palabra de Hashem, son las palabras pronunciadas sobre un pueblo escogido, elegido, no porque haya hecho cosas grandes, sino porque el Padre le plació, le plujo escoger a gente diferente y a lanzar, poner, habilitar a un pueblo para ser la luz en medio de las naciones. Y esto es poderoso. Marisol Santini, un abrazo. Este es de las personas también que como diría a los boricuas y a los pentecostal, esta gente está metiendo fuego, esta gente está activado definitivamente, haciendo que la pasión que tienen por dentro sea comunicada y transmitida. Así que, hermanos, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo. Este es uno de estos pasajes que pareciera ser como que está fuera de lugar. ¿Usted le ha pasado que usted está en una conversación familiar y está todo el mundo hablando, no sé, de cuando iban al río y cuando andaban juntos y hacían la comida en el río y la hamaca y cómo se recostaba y cómo corría el agua y cómo estaba el río, si estaba limpio? Y de momento sale alguien y dice, pues en la clase de ciencia estábamos estudiando los planetas. Hello. Y tú vas a decir, tú lo vas a mirar, primero lo vas a mirar, si eres boricua lo vas a mirar. Va a decir, ajá, ¿qué pasó? Como que ese no era el tema. Pues prácticamente este es uno de esos capítulos que pareciera que no encaja en la escritura. Muchos argumentan que Moisés estaba presente, muchos dicen que Moisés no estaba presente, pero hay que mirar estas cosas detenidamente. Mi intención hoy no es enfocarme en eso. En las críticas gramaticales o críticas literarias, eso lo podemos hacer más adelante, aunque ya lo hice personalmente. No es parte de lo que quiero enseñarte hoy. El problema principal posiblemente esté en la forma que se habló, en la forma que se narró, en donde vas a ver que cambia cuando Moisés está hablando acerca de yo y nosotros y comienza a hablar en tercera persona. Comienzas a ver un cambio bastante notable y por eso muchas personas están argumentando que si Moisés estaba, que si Moisés no estaba. ¿Cuántos saben que le dije que este no va a ser el tema de hoy? Pero es parte de las herramientas que van a causar curiosidad para que te detengas nuevamente y comiences a estudiar una vez más temas como este. Mire esto, te darás cuenta
que ya Moisés no es el que está hablando, sino que hay alguien hablando sobre lo que Moisés dijo y lo que Moisés hizo. Un abrazo a Sarita, que está por ahí también. Gracias, mis amadas, por estar ahí también aprendiendo y aplicando. Esto es importante. Hermano, mire con detenimiento y escuche. Aquí definitivamente hay alguien hablando, incluyendo a Moisés, pero ya pareciera ser que no es Moisés el que está hablando, y lo vas a ver en la narrativa, y cuando entremos al hebreo un poco, que no lo vamos a hacer hoy, te darás cuenta de cosas interesantes. Mire esto. Además, se comienza a hablar de diferentes ceremonias que es como una renovación de pacto, es como una ratificación de convenio. Es como si estuviera, no sé, como si estuvieras con tu esposa, con tu esposo en varias reuniones y están celebrando aniversario, están como que reafirmando, renovando votos. Hay una renovación de votos, hay diferentes ceremonias que se narran en estos lugares en donde el padre está reafirmando, acuérdate, vamos, y es el padre que literalmente no es lo que dice la Biblia, pero es lo que yo me imagino que el padre está diciendo: ok, Israel, te saqué de aquí, hice esto, ahora vamos, repite conmigo. ¿Tú me amas? Sí. Si me amas, guarda los mandamientos. Y cosas como esta están ocurriendo. Hay un recordatorio, hay una reafirmación, hay algo que está ocurriendo que es sumamente importante. Pareciera ser que es lo que está ocurriendo, que las generaciones que salieron de Israel ya habían quedado atrás y está levantándose una nueva generación que posiblemente no vivieron los primeros episodios de la historia, y que el padre está como recordando lo que hice con tus padres, lo que hice con tu abuelo, lo que hice con tus patriarcas, lo que hice con tus antepasados. Quiero estar seguro, no solamente el padre, sino quiero que tú estés seguro de que estás conectado conmigo, porque vas a un territorio nuevo, porque vas a nuevos enemigos, porque vas a nuevas conquistas. Así que yo quiero estar convencido de que tú estés convencido de que me amas y que vas a guardar mis mandamientos, porque mis mandamientos serán tu protección, serán las herramientas de defensa. Así que necesito reafirmar estas cosas contigo. Es lo que está ocurriendo en momentos como este. Así que el Padre está tratando de que el pueblo del Eterno camine en obediencia, y lo está haciendo hacer diferentes ceremonias de renovación de pacto. No porque está cambiando el pacto. Hello. Él no está cambiando el pacto, está renovando, es como reafirmando. Hermano, esto lo tenemos que entender, porque hemos venido de una cultura que nos ha enseñado que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento vino a sustituir el viejo, y eso no es así. Así que estamos mirando que cosas como las que hemos dicho cuando empezamos Mateo y salimos de Malaquías, pensamos que ese es el nuevo pacto. Y realmente no es así. Tenemos que buscar un poquito para que te des cuenta que la renovación de los pactos ya estaba ocurriendo. Por eso, esa ratificación, ese reafirmar, ese redecir otra vez, declarar y jurar lealtad una vez más, es una renovación. ¿Por qué? No es porque el Padre se olvida, realmente es porque tú te olvidas. No es porque el Padre se olvida, es porque yo me olvido. No es porque el Padre se olvida, es porque el pueblo de Israel constantemente y probado en la historia es olvidadizo y ha abandonado la fe, abandonando los mandamientos. Pero, como he narrado, pareciera que todo se hizo a la misma vez, o sea, al mismo tiempo, y no fue así. Pero mi intención no es trabajar con todo esto, que es la crítica literaria. Ellos estaban levantando diferentes altares y estaban siendo mandados a ratificar los pactos. Este capítulo 27 registra ciertas ceremonias que marcan la llegada a la tierra prometida. Aquí vas a ver el cruce del Jordán en esta foto, ¿verdad?, de la que escogí. Y estas ceremonias se van a hacer en el monte Ebal y en el monte Gerizim.
donde se pronunciarán maldiciones y bendiciones, perdón, del pacto de Moisés, aunque tenemos algunos problemas en la narrativa, en cómo se narró. Así que, hermano, hay algo ocurriendo que es poderoso, que es intencional y que tiene sentido, aunque lo que te dije, hay algunos eruditos que todavía no se ponen de acuerdo en el problema de la narrativa. Pero vamos a ir más adelante. Por ejemplo, vamos a estar mirando algunos versos por encima porque quiero llegar a algo interesante. Por ejemplo, el verso 1, el primer verso, tenemos un problema en donde los ancianos se van con Moisés a mandar al pueblo. La primera vez que esto se ve en la escritura, en donde todos como que hacen un grupo para hablar todos, Moisés con todo el mundo. Así que vas a ver esos problemas, vas a ver que Moisés siempre hablaba con el pueblo y era el portavoz del Padre. Por eso es que hemos escuchado en predicaciones y enseñanzas que cómo es posible que lo escogiera si era gago. Ahora parece ser que necesita ayuda. Y vas a ver donde por primera vez aparece que Moisés con los ancianos, los levitas, todo el mundo está hablándole al pueblo. Estas son cosas de considerar. Después las explicamos. Realmente no vine a eso, pero quiero que vayas mirando y que sepas que todas estas cosas tenemos que abrirlas un poco más para ver qué el Padre nos quería decir. Porque no hay errores en la Biblia. Hermano, no hay errores en la Biblia. Hay errores en nosotros que tenemos que corregir. ¿Cuántos dicen amén? Mire esto. Donde algunos eruditos piensan que fue una falla en cómo se escribió. Personalmente pienso que Moisés está mostrando a los ancianos cómo es que se van a hacer las cosas. No quiere trucos, no quiere complicaciones, no quiere rebelión y no quiere duda. Pero creo que él ya no estaba presente, pues se le había dicho que no iba a entrar a la tierra. Así que Moisés no entra a la tierra, pero se está dando una narrativa de cuando entran a la tierra. Así que muy posiblemente es esto que nos pasa a menudo cuando, por ejemplo, yo que llevo a mi niño a la escuela y a veces mamá se queda en la casa o no va con nosotros, y cuando se va a bajar del carro, yo le hablo al niño como si mamá estuviera. Le empiezo a decir, oye, Pedrito, oye, Josué, mamá, acuérdate, mamá dijo que te comas la comida. Mamá dijo que hagas caso, que te portes bien, que sigas instrucciones. Y yo estoy dando una narrativa en una representación actualizada de un momento que no hay presencia del que lo dijo, pero sí sus palabras y sus intenciones. Así que estamos viendo algo parecido a esto y es lo que se me ocurre decirte para que podamos manejar y entender conceptos como este, en donde el Padre está a través de Moisés volviendo a recordar, a través de los ancianos, a través de la gente que está presente. Moisés se quería asegurar de que no hubieran trucos, de que no hubieran complicaciones, de que no hubiera rebelión, que no hubieran dudas. Hermano, ¿cuánto me están entendiendo? Y pueden decir amén. Saludo, mi amada Mirta, y un abrazo. Esto es poderoso, interesantísimo por demás, porque es cuando el Padre empieza a utilizar a un hombre y unas palabras que están trascendiendo. Es cuando, aunque Moisés no estuviera, sus palabras y sus consejos siguen presentes. Entonces estamos mirando algo que ahora va a tener más sentido. Mire esto, también en el verso 2 tenemos otro problema. Tan pronto como si Israel cruza el río Jordán en Canaán, debe levantar grandes piedras como marcadores memoriales. Y el problema que tenemos es que ellos cruzan ese Jordán cerca de Jericó y los altares se iban a levantar en el monte Ebal, que está alrededor de 30 millas al norte de Jericó. Esto es importante, te traje un mapa para que vayas viendo, porque pareciera ser, el Padre está diciendo, cuando cruce el Jordán, ese mismo día, vas a levantar los altares. Y entonces, cuando tú miras la geografía y miras los mapas, vas a ver que hay una distancia demasiado muy considerable. Había alrededor de 5 a 6 días para poder llegar. Así que el mismo día que cruzaron, no pudieron hacer lo que el Padre dijo que se hiciera. Pero por eso es que les digo, hay problemas en la narrativa. Pero escúcheme esto, aunque hemos visto estos issues o estos problemas o estas discrepancias,
mire hacia dónde nos lleva el Padre. Mire esto. Debe ponérselo grande, espérese. Así que vamos a mirar el Monte Ebal. Si se fija, el circulito de abajo es la ciudad de Jericó. Ahí donde, bien pegadito al mar Salado, que está ahí al sur. Y para que tengan una idea, pues, el pueblo de Israel viene de derecha a izquierda, entrando, y cuando cruza por Jericó, los mandan a levantar unos altares en el monte Ebal, que es el circulito de más arriba. Y un poquitito más abajo, o sea, al frente, al sur, va a estar el monte Gerizim. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no están cerca. Así que es lo que te estoy diciendo, que posiblemente hay discrepancia en ponerse de acuerdo los sabios en la narrativa, en la retórica, en la construcción de los versos. Ahora estamos viendo distancias como que no encajan con lo que se está narrando y vamos a estar mirando todas estas cosas. Hermano, mire esto. Y que tomaría aproximadamente 5 días para llegar. Así que parecería imposible que pudiera hacerlo antes de que se acabe el día, o sea, antes de que caiga el sol, una vez que cruzan. Pareciera ser que lo que están hablando es que una vez que crucen, se enfoquen en hacer lo que el Padre les dijo, levantar un altar. Pero en otra ocasión seguiremos ampliando más estos dos problemas. Esto lo vamos a hacer más adelante. Vamos a continuar con esto porque quiero llegar a un punto. El Padre está pidiendo que cubran estas piedras con yeso o con cal. Hermano, estas cosas son importantes. De aquí en adelante es donde me voy a tratar de enfocar, en estas piedras con cal. Hermano, mire esto. Y que luego escribieran en el yeso que todavía está húmedo las palabras de la Torá, las palabras de la ley, las palabras del Padre. Esto es importante porque ahora empieza la construcción de un altar, ahora empieza la construcción de un conocimiento, ahora empieza la construcción en la mente de la audiencia, que en este caso es una nueva generación que no había vivido lo que vivieron sus padres. Por consiguiente, están en una reafirmación de las palabras habladas de nuestro Padre. Esto es importante. Entonces, mire esto. Déjeme decirle que la Torá normalmente se le conoce como los primeros 5 libros, pero también tiene una palabra un poco más genérica, un poco más general, que significa enseñanza o instrucción. Hay varias opiniones, volvemos a lo mismo, hay varias opiniones, porque usted sabe, hermano, si usted sabe lo que de Génesis hasta Deuteronomio, todo lo que está escrito, para que lo escriban encima de una piedra, con cal, digo, varias piedras con cal. Esto es importante porque varios sabios y aún el Midrash y diferentes fuentes tienen esta discrepancia o tienen diferentes opiniones. Algunos opinan que estaban escritos allí exclusivamente los 613 mandamientos y se quedaron fuera lo demás. Así que, hermano, hay gente que opina eso. Hay otros que aseguran que exactamente fueron los 10 mandamientos, que es interesante porque los 10 mandamientos es como una guía de los 613. Pudieras clasificar los 613 dentro de los 10. Es como si de los 10 salieran subgrupos para formar los 613. Así que, hermano, es cuestión de diferentes opiniones, parte de las diferentes culturas y también de las tradiciones. Así que, hermano, vamos un poquito más adelante con esto. Veamos la instrucción de escribir las rocas enyesadas. No era algo no utilizado por las otras culturas y mucho menos por la gente nómada. Estas cosas de escribir palabras o leyes o cosas importantes no era muy común ni utilizado por las culturas de esa época, y mucho menos por gente que andaban por el desierto de nómadas. No se pasaban escribiendo. Hermano, escuche esto. Las civilizaciones que utilizaban esto, como Egipto, por ejemplo, no andaban de mudanza en mudanza. Ellos estaban establecidos en lugares. Así que el establecimiento en un lugar te puede dar la oportunidad de tomar una piedra
ponerle yeso para ponerla más lisa y poder escribir o dibujar algunas cosas ahí y quedan permanentes, como si tuvieras cuadros en tu casa. Nadie va a comprar un cuadro si va a una casa de camping, hermano. Si usted va de camping y usted va a estar como un nómada en el desierto, usted no va a estar comprando cuadros. ¿Dónde los va a poner? Se van a quedar en el camino, algo va a ocurrir. Pues sabe una cosa, parece extraño que el Padre está pidiendo estas cosas a un pueblo que viene con una mentalidad de nómada, a un pueblo que viene con una mentalidad de muchos años de no establecimiento en un lugar específico. Ahora el Padre está estableciendo porque están entrando a una tierra que va a ser estable, permanente. Hay cierta estabilidad en lo que está ocurriendo. Es cuando el Padre te va llevando en tu conocimiento de Él y te va estableciendo en una posición para que tú ya no estés cambiando tanto. Hermano, cuando somos pequeños tenemos y manejamos muchos problemas y somos a veces tan ignorantes, hermano, te lo digo yo, tan ignorantes las cosas que hacía, después me arrepentía y un día quería ser Superman, otro día quería ser Pedro Picapiedra, otro día quería ser el profesor Girafales, otro día hermano, yo no sé cómo sería usted y en su vida, en su juventud, pero muchos de nosotros tuvimos muchas metas que hoy en día no cumplimos ninguna y tenemos otra. Así que esa etapa en la vida espiritual es la misma, es paralela. Tenemos muchos conceptos y metemos a Moisés en el arca y tenemos a los apóstoles metidos con los dragones y todas estas cosas, que es una mezcla. Pero poco a poco el Padre, con el estudio y con acercarnos a Él, nos va estabilizando. Es como si llegamos a una sala de emergencia desestabilizados y en un caos. Y cuando comenzamos a estudiar la palabra del Rey y comenzamos a juntarnos con gente madura, como la gente que está en este chat, entonces comenzamos a organizarnos y a tener estabilidad emocional y espiritual. Esta es de las cosas que está ocurriendo. El Padre lo está asentando. El Padre está provocando que ya los pensamientos no cambien tanto y por esa razón, al entrar en esa nueva etapa en su vida, en esa nueva jornada, le dice: cuando entre, levántame un altar, o sea, comunícate conmigo, o sea, trata de tener comunión conmigo. Y cuando trates de tener comunión conmigo mientras está edificando lo que está edificando, quiero que hagas algo que cuando lo veas te traiga un recuerdo. Esto es poderoso porque el Padre está trayéndote a una nueva etapa y lo que estás haciendo, presta la atención. Hermano, se lo dijo a Israel y se lo dijo a Israel. Te lo está diciendo. Yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás o dónde el Padre te está introduciendo, pero en esta nueva etapa, el Padre te vuelve a recordar. Acuérdate que cuando entres en esta nueva etapa, que no se te olviden mis mandamientos. Hermano, muchos de nosotros hemos entrado en etapas nuevas y se nos olvidan los mandamientos. Nos apartamos de, hermano, ¿cuántos de ustedes se han tenido que reconciliar con el Señor 3 y 4 veces? ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado y tenemos que, no sé el día que te congregas, pero el día que te congregas, o que llega un evangelista, o que oyes en la calle, en la radio, un mensaje, o te conectas en las redes y empiezas a llorar de arrepentimiento? ¿Sabes por qué? Porque te olvidaste de algunas cosas y el Padre vuelve a hacerte un recordatorio. Y es lo que le está haciendo a Israel. Le dice: ¿sabes una cosa? Ustedes han sido rebeldes. Ustedes se han rebelado en todos lados. Ustedes han peleado en Mara, en diferentes lugares. ¿Sabes una cosa? Quiero traerte a estabilidad. Y antes de que sigas caminando, déjame recordarte que yo soy tuyo y tú eres mío. Déjame recordarte mi amor por ti. Déjame recordarte lo que hice con tus antepasados. Déjame recordarte que yo soy Jehová tu Dios y que no tendrás dioses delante de mí. Déjame recordarte que aunque entres en esta tierra y consigas enemigos y consigas y conquistes, déjame recordarte que no hay nadie que te vaya a amar más que yo, te dice el Rey. Así que el Padre, en momentos como estos, en donde está recordando, está mandando a este pueblo a construir para recordar. My God, ¿cuánto me están entendiendo y pueden decir amén? Hermano, muchos de nosotros tenemos que mirar esto, porque el Padre no construyó. Hermano, vamos a ser honestos. Usted sabe que Dios podía hacer el altar él. Las piedras,
El padre hubiera hecho así y las piedras hacían y se acomodaban tal y como él las quería. Así que él hubiera construido todas estas cosas y hubiera esperado que Israel llegara, los hubiera guiado y los hubiera llevado a los altares que él mismo, pero no, él está diciendo, levanta un altar. Y le empieza a dar instrucciones. Le dice, escógeme piedras. Y las piedras, y las piedras. Hermano, vamos a seguir con la narrativa porque esto es importante. Porque quiero que le prestes atención que lo que él manda a construir tiene un mensaje en su construcción. Aleluya. El Padre nos está diciendo, invéntate los mandamientos como a veces tú haces y yo hago. Que nos hemos inventado mandamientos. Es más, hemos borrado mandamientos. Es más, no obedecemos algunos mandamientos porque a nosotros pues nos place. O como que no lo vemos lógico. O como que, pues, es que me dijeron que los mandamientos no se aplican. ¿Sabes qué? Tenemos que considerar eso. Así que el problema aquí no son los mandamientos. El problema aquí es la construcción donde se van a poner los mandamientos. Escuche esto. Pero el escribir sobre yeso era algo normal y una costumbre de escribir cosas importantes en Egipto. Bendiciones, Carlito. Bendiciones y gracias por estar con nosotros. Mire esto. Usted esté atento, hermano. Me está dando calor aquí. Aleluya. Mire esto. El escribir sobre yeso era parte de lo que ellos habían visto o habían oído del lugar de donde vienen. En Egipto, como te dije, se enyesaban muchas de las piedras para ponerlas lisas y hacer los diferentes dibujos que plasmaban la historia o se plasmaban leyes importantes o acuerdos importantes, diferentes cosas, pero tenían relevancia, eran cosas sumamente importantes. Así que ellos tienen una idea de que algo se hacía con las cosas importantes. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente de nuestros antepasados que hacían cosas que ahora tú las haces y primero veías como que, oye, mi papá y mi abuela, oye, qué ridículos eran y ahora tú lo haces? Muchos de ellos oraban y tú decías, cuando eras adolescente, decías, ay, qué aburrido y qué orar. Y ahora tú te pasas orando. Así que esta gente están rescatando elementos de su pasado que ahora se van a convertir en cosas importantes, porque tenemos a un Dios todopoderoso que te manda a hacer lo que vistes hace un tiempo atrás. Mira esto. Así que ellos están mirando estas piedras enyesadas de su pasado y ahora la están trayendo al presente. Esto era totalmente normal para los israelitas. Pero es interesante porque si te fijas, por eso te traje, te voy a poner la foto grande. Si te fijas, hay una diferencia, porque estos dos elementos que te puse a mano derecha, el código de Hammurabi o el prisma de Weld, son lo que pudiéramos llamar para nosotros, son libros, están escritos, sí, uno en piedra sólida y el otro en yeso. Son escritos, sí, son escritos. Los dos están escritos, uno en piedra, uno en yeso. La pregunta es, ¿cuál es más duradero? Obviamente, la piedra. Diferencias. ¿Cómo se escribe? En la piedra, con un cincel, golpeando. ¿Sí? En el yeso, espera que esté fresco y escribes en él. Así que hay una diferencia porque el Padre está no cambiando los mandamientos, sino está cambiando el lugar donde se están poniendo. Usted ha escuchado las expresiones de los profetas, que ahora escribiré mi palabra no en corazones de piedra, sino, en corazones de piedra, sino en corazones. Cambia, no los mandamientos, cambia el lugar donde van a sentarse. Y esto es poderoso. Y esto, hermano, mire esto. Además de hacer un memorial con piedra o un altar, había un mandamiento que prohibía el uso de instrumentos de hierro. O sea, que las piedras estuvieran enteras y que ofrecieran un holocausto al Eterno tu Dios. Y lo vas a ver en Deuteronomio 27, 4 al 6. No te lo traje por falta de tiempo. Hace aproximadamente 10 años encontraron un altar en la cima del monte Ebal, como fue descrito las piedras, con piedra entera, con una rampa en vez de escalones, porque parte de la narrativa decía que no subirás por las gradas. Subir por las gradas era subir por escalones. Así que encontraron
en Ebal hace cerca de 10 años, y ya mismo te traigo el nombre del arqueólogo, porque es parte de la información que quería transmitirte y para que viera y buscara. Hermano, mire esto. Encontraron, a cerca de 10 años, encontraron un altar semejante al que se describe en la porción de hoy. Encontraron que era una rampa y no escalones. Y es interesante cuando estudias el templo con nuestro hermano Rico Cortés, Joseph Good, Walter Agosto, te vas a dar cuenta la importancia de lo que son las rampas versus los escalones, de elevaciones corridas o elevaciones que van en una trayectoria en ascenso, y lo que son escalones, que los escalones hay paradas y ascensos de momento. Así que hay ascensos como rampa y hay ascensos en escalones, y después estudiamos esas cosas. Esto es interesantísimo también, lo que son las rampas y los escalones. Esto es brutal. Pero el padre está diciendo no subas por las gradas, y encuentran hallazgos arqueológicos con las mismas descripciones y características de las narrativas bíblicas. Además, este arqueólogo, Adam Sertal, dice que el monte Ebal no solo hay un prototipo completo de un altar israelita, sino que también hay un sitio donde se puede estar directamente conectado con las tradiciones bíblicas referentes al altar y construido por Josué en el monte Ebal. Hay muchísima más información arqueológica histórica, pero vamos a ver la aplicación que a mí más me llamó la atención. ¿Cuántos me están entendiendo? Y puedes decir amén y puedes decir aleluya. Estoy, no sé, o repasando o aprendiendo algo nuevo. Hermano, esto es poderoso. Y esto es definitivamente importante. Creo personalmente que el Padre, que el Eterno, que Dios, que Hashem, que Elohim está mostrando varios mensajes en esta simbología conectada a una aplicación. Primero, el Padre quiere hablar de piedras lisas o naturales, refiriéndose al Mesías prometido. Así que hay gente que han estado conectando la piedra angular con estos altares, con este altar que no se va a quebrar. Igual que decían que nuestro Mesías no podía habérsele quebrado un hueso, hay una similitud, hay una simbología, hay un paralelismo con estas piedras que se están levantando. Piedras que no las rompas, piedras que no las quiebres, piedras que no les rompas ni un hueso. Hermano, yo sé que las piedras no tienen hueso, pero para que tú entiendas en dónde están las conexiones con lo que se está haciendo. Recuerde, estamos entrando en una nueva temporada, estamos entrando en la tierra prometida, estamos en la puerta, y cuando encontramos la puerta vamos a encontrar al Mesías, y el Mesías característica es que no se quiebre. Hermano, ¿cuántos me están entendiendo? Y pueden decir amén. El cual no había que moldearlo, él estaba conectado a su naturaleza, y que sobre él fuera puesto o declarado los mandamientos con referente a bendiciones y maldiciones. Hermano, no piense que las maldiciones del infierno, esté tranquilo, porque las hablo del Padre sobre el pueblo de Israel. Cuando me están entendiendo y puedes decir amén, vamos a terminar esto aquí. Por otro lado, también dejándonos saber que el Padre quería escribir un elemento llamado cal, los mandamientos. Él quería escribir en cal los mandamientos. Él quería escribir, hermano, diga conmigo, él quería escribir en cal los mandamientos, no en piedra, en cal. Así te manda a poner las piedras, y a las piedras le pones cal. Y las cal, hermano, si te pones a estudiar la cal, porque me puse a estudiarla y vi muchos elementos de la combinación con el agua, las diferentes cal y las hidrataciones que tienen, junto con los elementos químicos que tienen. Hermano, me puse a estudiar y dije, para. Esto no se lo puedo traer a la gente, esto lo estudio para mí. Pero es interesante porque abre el panorama a otros elementos. Esto es importante. Mire esto. Y que la palabra cal, la HO7875, es la palabra sid en el hebreo, que tiene que ver con hervir, calentar, subir la temperatura, que se calienta cuando se apaga. Esto nos va a hablar de algo interesante y nos va a hablar de nuestra realidad. Ya vamos a estar terminando. Mire esto. Hermano, quiero que mantenga su mirada en lo que está ocurriendo. ¿Okay? Por un lado,
el Padre va a estar hablando de una profecía, de algo que sucedería. Aleluya. Hmm. Esto es importante. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el Padre va a ubicar ahora los mandamientos. Y este elemento que estudié me duele, me confronta y me da sentido a lo que he vivido en toda mi trayectoria. Porque cuando tú estás construyendo algo, tú te imaginas que el Padre te mande a hacer una torta, un bizcocho. Y que cuando estás haciendo el bizcocho y el bizcocho lo ves que lo estás formando y de momento se deshace en tus manos. Y después sientes que el Padre te está diciendo, ¿sabes qué? Ese bizcocho, esa torta eres tú. Entonces tú caerías en un quebranto, mirando que lo que tú estás haciendo con tus manos se desvanece. Así que yo quiero que mire esto porque el Padre mandó a poner cal. Pero te pregunto, ¿la cal era duradera? Escribir los mandamientos en cal, ¿iban a perdurar mucho tiempo? No era lo mismo mandarlos a hacer y escribirlos en piedra que escribirlos en la cal fresca que se podía escribir más rápido, pero menos duradero. Así que estas palabras están poniendo en la mente de Israel una profecía de que a pesar de que el Padre iba a escribir los mandamientos sobre sus vidas, con el tiempo, con las crisis, con las temporadas, corrían el riesgo de que se borraran. Hermano, yo no sé si yo le estoy hablando a alguien aquí. ¿Por qué? Porque yo no sé a cuántos de mis antepasados le escribieron los mandamientos. Y cuando llegaron a mí, muchos de esos mandamientos llegaron borrados. Así que el Padre está mostrándole al pueblo de Israel que en la construcción y confección de lo que iba a ser su altar, habían profecías escondidas de cosas visuales que iban a ocurrir más adelante. Déjeme leerlo, porque si no termino aquí ya usted sabe. Pero también el irse desvaneciendo sobre nosotros iba a provocar una calentura capaz de despertarnos nuevamente. Porque la cal tiende, como te dije en la definición del hebreo, por eso te traje el número, que cuando se va desvaneciendo se va calentando. Así que, hermano, yo no sé a cuántos de ustedes les pasó como me pasó a mí. Que cuando empecé a descuidar los mandamientos porque estábamos en la gracia o porque estaban invalidados o estaban no sé qué, como que una calentura comenzó a pasar por dentro. Como que algo comenzó a darnos curiosidad y de buscar, como que esto no es suficiente, como que necesito más, algo me falta, ¿sabes qué? La calentura de la cal comenzó a provocar en ti que despertaras nuevamente y que regresaras a aquellos mandamientos que el Padre te había dicho, que había escrito en piedra y que eran cargados por el pueblo de Israel. Ahora te mandan en una simbología, en un memorial, para que te acuerdes de que cuando ponga los mandamientos sobre ti, como tú eres humano, sí, como tú eres del polvo, que no se te olvide para que no se vayan a borrar sobre de ti. Así que muchos de nosotros, cuando nos hemos ido alejando de los mandamientos del Padre, o sea, cuando se han ido desvaneciendo sobre nuestra vida, lo que el Padre determinó para siempre, nosotros comenzamos a sentir una inquietud, un calor, una incomodidad. Así que el Padre estaba mostrando desde aquel tiempo que tú y yo correríamos el riesgo de estar desconectados. Ahora esta profecía nos conecta de que aun cuando el pueblo entrara en la tierra, nosotros íbamos a descuidar y abandonar los mandamientos. Veremos no solamente lo que nos pasó anteriormente, sino lo que nos puede estar pasando el día de hoy. Porque ya vimos al Mesías como la piedra inconmovible. Pero ahora tenemos el gran reto de mantenernos sobre esa roca con los mandamientos escritos en nuestros
corazones. Por eso tengo que terminar exhortándote, diciéndote, pidiéndote. Tú, Cal. No te desvanezcas sobre la roca. Mantén los mandamientos con tu vida visible para el mundo. Porque, perdón, la casa o la cal se puede borrar. No lo permitas tú. Antes de concluir, tengo que decirte que este monte de Ebal estaba aproximadamente a 1200 pies de elevación de Siquén, que era el lugar donde la gente habitaba. Así que todo lo que se estaba haciendo en aquel lugar era visto por todo el mundo. También tengo que decirte que lo que se está haciendo en este lugar está siendo visto por el mundo. Que lo que están haciendo en ese lugar, en ti, está siendo visto por el mundo. Así que toda esta geografía, toda esta construcción, todas estas instrucciones nos están trayendo un mensaje por encima de los mandamientos, porque el mandamiento no se puede cambiar, pero las circunstancias pueden variar. Pero que en medio de las circunstancias, que en medio de ser visto, que en medio de la cal, tú puedas preservar el cumplir los mandamientos del Rey. Porque eres tú el que has sido escogido, eres tú la que has sido escogida, soy yo el que he sido escogido, y tenemos que seguir diciéndonos a nosotros mismos que la cal se puede borrar, pero yo no lo voy a permitir. Voy a mantener con mi vida de acción los mandamientos vigentes y visibles. Hermano, los mandamientos se van a borrar en tu vida cuando la gente deje de verlos en ti. Así que, hermano, el Padre no está diciendo que los mandamientos se desvanecieron. Él está diciendo que los mandamientos se pueden desvanecer en ti, pueden desaparecer de tu estilo de vida. Así que, hermano, haz que tu vida, que tus acciones puedan seguir mostrando en ese monte Ebal y en ese monte de Gerizim, que puedan ser vistos por el mundo, que tu vida pueda seguir mostrando los mandamientos, que la gente pueda ver al Dios de Israel a través de ti. Por eso, la cal se puede borrar con el tiempo. No lo permitas tú. Gracias por estar con nosotros, mi amado. Este es un tiempo diferente para que usted y yo podamos seguir reflexionando sobre estas cosas y que podamos mirar las cosas que el Padre nos está haciendo. Nos está introduciendo en temporadas, nos está introduciendo en nuevos negocios, en nuevas cosas que nosotros a veces ni pensamos. Pero el Padre vuelve a recordarte, aun cuando tengas cosas nuevas, aun cuando conquistes, estrenes ministerio, entres en trabajos nuevos, entres en nuevas fases de economía, que no se te olvide que los mandamientos han sido escritos en ti. No permitas que se borren, que la gente pueda seguir viendo en ti los mandamientos de nuestro Rey. Porque dime qué mandamiento obedeces y yo te digo quién es tu Dios. Dime qué mandamientos obedeces y yo te digo quién es tu Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí contigo en familia, tocando un poquito más de lo que es la palabra del Rey. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a la gente de Ministerio Internacional Radio y Televisión. Yeshua sana y restaura de nuestro Rey Carlos Reyes. Gracias por la bendición que nos otorgan de poder estar con ustedes. Y les pido, mis amados, como siempre, que si no les has servido al Señor, que si no has tenido un encuentro con Él, hagas esta oración del final, que siempre he querido ponerla por causa de que mucha gente luego me llaman que la oración comenzó a hacer cambios en su vida. Qué bendición, porque la oración no es para mí. Esta oración es para ti, para restaurar la relación tuya con el Todopoderoso. Así que está atento a esto
y que tengas un excelente día. Con esto me despido. Este es su amigo y pastor Pedro García, pastor de la Congregación Catedral de la Fe aquí en el DFW. Que tengas un excelente tiempo en familia este viernes a la caída del sol. Gracias por estar con nosotros y bendiciones. No te vayas sin hacer esta oración, ¿ok? Bendiciones. Vengo ante ti, soberano del universo, y me humillo de corazón. Reconozco en este momento, delante de todo testigo, en los cielos y en la tierra, que tú eres soberano y dueño de todo. También reconozco que te necesito. Por eso abro mi corazón para que vivas diariamente en mí, llenándome con tu amor. Te pido que me limpies de todo pecado y me des una nueva vida. Hoy confieso que acepto que he vivido fuera de tu voluntad, intentando ser bueno y justo a mi manera. Por eso, confieso que hoy creo que tú enviaste a Yeshua, tu Hijo, como Mesías Redentor. Vengo a ti y reconozco que soy pecador. Confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por ello, decido renunciar a todos mis pecados y malas costumbres y te entrego mi corazón para que lo limpies con el agua y la sangre que brotaron del corazón de tu Hijo al morir en la cruz. Te pido perdón por mi rebelión y renuncio al rencor, perdonando también a todos aquellos que me han herido a lo largo de mi vida. Decido a partir de ahora caminar contigo a través de la compañía de tu Espíritu Santo. Me vuelvo a ti y confieso delante del cielo y la tierra que me hago discípulo de Yeshua, aceptando aprender de sus mandamientos a través del estudio de la instrucción de su luz. Reconozco que hoy soy sellado en el poder de tu Espíritu Santo como hijo de Dios. Declaro y me comprometo a solo depender de ti y de tus promesas. Decido andar en plena obediencia para santificar tu nombre. Bendito seas en el nombre de Yeshua. Amén y amén.